¿quién te enseñó? Génesis capítulo 3 en el versículo 11. Dios le dijo, hablando con Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire qué pregunta hace Dios a Adán después de que Adán ha cometido el grave error de desobedecer y de pecar. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pongamos atención a esta palabra para que nos demos cuenta lo importante de la enseñanza y lo importante de la educación que tenemos nosotros en nuestra vida y en casa. Tenemos que enfocarnos en lo que tiene más valor. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios dice que es regalo o herencia de Él. Los billetes que nos ganamos allá afuera no nos los da muchas veces Dios, a veces es el reproducto de nuestro trabajo, pero lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos con seguridad y se llama herencia de Jehová es los hijos. Dios, cuando le dice al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios realmente le estaba preguntando, ¿quién te enseñó a oponerte? ¿Quién te enseñó a afrontar? ¿Quién te enseñó a que tú seas, en otras palabras, rebelde a lo que yo te he enseñado? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros vemos la palabra enseñar aquí en Génesis, en el capítulo 3, versículo 12, nos damos cuenta que es la primera mención de la palabra o del verbo enseñar. Es la primera mención en Génesis, o sea, en toda la Biblia. Y los teólogos o los estudiosos de la palabra dicen que hay una regla que se le conoce como la regla de la primera mención. Escuche por favor. Cuando algo se menciona por primera vez en las escrituras, eso como que marca un patrón a seguir en el resto de las escrituras. Y entonces esa primera mención nos dice que nosotros debemos tener atención a esa palabra, porque de ahí viene todo lo que Dios quería hacer en un futuro con el hombre, o enseñarle o decirnos al hombre. Entonces aquí está la primera mención de la palabra enseñar o del verbo enseñar. Y el verbo enseñar aquí es el hebreo nagad, que significa afrontar, oponerse firmemente. Entonces cuando Dios habla con Adán después de que Adán peca, Dios le está diciendo, oye Adán, quiero que me digas, ¿quién te enseñó a oponerte? ¿Quién te enseñó a afrontar? ¿Quién te enseñó, en otras palabras, para que entendamos, a ser rebelde? ¿Quién te enseñó? Y Dios pregunta esto al hombre, ¿sabe por qué, amado hermano? Porque Dios enseñaba al hombre antes de que el hombre desobedeciera. Dios era el maestro del hombre. Dios tenía una comunión con el hombre tan especial que él era su maestro. Y vamos a mirarlo en la escritura para que usted vea lo que le estoy diciendo, porque esto no es algo que yo estoy pensando o me estoy imaginando, sino que la Biblia muestra claramente que Dios enseñaba al hombre. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces escuche bien, ¿cuántos de aquí saben labrar o cuántos de aquí saben sembrar? 1, 2, ¿quién más? 3. Yo sé un poco porque iba con mi papá al campo también a ver cómo se sembraba el maíz y me decía cómo hacerlo y cómo se abonaba el sorgo, etcétera, etcétera. Pero la mayoría no sabemos cómo se labra, cómo se siembra o cómo se mantiene un huerto, por ejemplo. Entonces escúcheme bien, cuando Dios pone al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase,
dígame quién le enseñó al hombre a guardarlo y quién le enseñó a labrarlo. Claro, fue Dios el que le enseñó a labrarlo. La Biblia no describe con lujo de detalle estas cosas, pero es cuando usted y yo tenemos que ser intencionales a la hora de estudiar la Biblia, escudriñarla, como dice la Escritura, para que encontremos las verdades que están ahí ocultas, que nos van a dar a nosotros la vida que nosotros necesitamos para vivir cada día. Entonces, cuando dice que lo labrara y lo guardase, era Dios el que le enseñó a labrar el huerto, era Dios el que le enseñó cómo se tenía que guardar precisamente ese huerto del Edén. Y mire cómo le enseñaba. Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Quién le estaba enseñando estas cosas al hombre? ¿Quién le estaba diciendo, mira, esta fruta tiene una semilla? Eso se llama semilla, ¿ok? Este va a ser para comer. Este que está aquí del árbol, ¿lo ves? Esto que cuelga aquí es un fruto, ¿sí? Este se llama árbol. ¿Quién le estaba enseñando todo eso al hombre? Dios le estaba enseñando al hombre estas cosas. Entonces nos damos cuenta que Dios y el hombre tenían una relación muy estrecha después de que lo creó. Dios era el que le enseñaba al hombre. Por eso el hombre, escúcheme bien, estaba bien acostumbrado a oír la voz de Dios. Como Dios era el maestro del hombre y Dios le estaba dando muchas instrucciones, usted va a encontrar en el primer capítulo de Génesis mucho la palabra y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Lo han leído? Inclusive cuando hizo al hombre y a la mujer, dice que Dios los hizo, los bendijo y Dios les dijo. ¿Qué les dijo? Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Dios se lo dijo, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que cada vez que Dios estaba diciendo algo, se estaba usando el verbo amar en hebreo, así, amar, así como suena de amar, que quiere decir afirmar, que quiere decir algo que es un deber, algo que yo tengo que decidir. Entonces, escúcheme bien, cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz, Dios estaba afirmando, estaba declarando, y de esa manera entonces eso sucedió. Cuando Dios le dijo al hombre, los bendigo y les digo, fructifíquense, les estaba a ellos afirmando que se podían fructificar, que podían ellos multiplicarse, pero ese dicho de Dios, escúcheme bien, tenía implícito el libre albedrío. Por eso la palabra en el original nos dice que esto tiene que ver con decisión propia también. O sea, el hombre podía decidir multiplicarse o no multiplicarse. Porque Dios, cuando Dios creó al ser humano, escuche bien, no creó robots. ¿Sabía eso usted? No creó robots, no hizo a Adán y a Eva. Ahora es mi robot Adán, mi robot Eva. Van a hacer todo lo que yo diga y ellos no van a tener la opción de decir que no. No. Multiplíquense, fructifiquen. Pero era una palabra de decírselos. Ustedes también tienen opción de no hacerlo si ustedes quieren. Sin embargo, Adán estaba obedeciendo hasta el pie de la letra todo lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y sabe por qué? Porque eso de fructificarse pues le convenía, ¿no? Ya se durmieron, ¿verdad? Le convenía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trataba de tener una relación sexual con su esposa. Imagínense la primera mujer en esta tierra. Qué hermosa estaba Eva, ¿no? ¿No creen? Algunos dicen que cuando Adán miró a Eva, ahí se inventaron las vocales. ¿Sí ha escuchado eso? ¿No había escuchado eso? Pues sépalo, ¿verdad? La miró, ¿verdad? Se la presentó Dios a Adán y le dijo, mira,
aquí está. Y entonces Adán la vio y dijo, ah. Y entonces Eva dijo, y la vio Adán y oh. Y entonces él dice, ay, ay, ay. Probablemente, a una cosa sí le digo, me llama mucho la atención que cada cosa que Dios decía, aunque el hombre, escúcheme bien, tenía la decisión de él mismo decidir si lo hago o no lo hago, todo lo que Dios le estaba diciendo, todo lo que Dios le estaba enseñando, el hombre lo seguía al pie de la letra. Por esta razón el hombre estaba súper acostumbrado a la voz de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 3 verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, énfasis, ¿qué respondió el hombre? ¿Oí qué? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dese cuenta que el hombre sabía identificar fácilmente la voz de Dios. Y repito, ¿por qué la sabía identificar? Porque Dios era su maestro. Yo le quiero hacer una pregunta esta tarde para empezar a aplicar esta palabra que le estoy enseñando. ¿Conoce usted la voz de su maestro? ¿Sabe identificar con facilidad la voz de Dios? Si no sabemos identificar con facilidad la voz de Dios, lo más probable es que no le estamos prestando atención a su voz. Lo más probable que el que me está enseñando no es Dios, el que me está dando instrucciones no es el Espíritu Santo de Dios, sino que yo estoy escuchando a otras voces, estoy poniendo más atención a otras voces que a la voz de Dios. Y ahí el peligro de hoy en día. Gente que estamos escuchando más la voz de otras personas, la voz del mundo, la voz de la avaricia, la voz de la moda, la voz de tantas cosas, pero no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios. El hombre, por dejar de escuchar la voz de Dios, cometió el pecado de desobedecer, escúcheme bien, el primer mandato que Dios le dio. Todas las otras cosas que le dije eran en cierta manera, si me permite la palabra, opcionales. Porque Dios le dijo, vas a cuidar el huerto, lo vas a labrar. El hombre pudo haber dicho, Señor, no quiero, no lo voy a cuidar, no lo voy a labrar. ¿Sabía usted que el hombre se pudo haber rebelado en ese momento? ¿A cuánto les gusta el campo hoy en día? Algunos. Pero cuando hablamos de gustar el campo me refiero a trabajar la tierra, ser un campesino. La mayoría de gente ya no quiere ese trabajo. ¿Sabe por qué? Porque es pesado. ¿Sí o no? Es pesado, hay que levantarse temprano, hay que sudarle bajo el sol. La gente no quiere ese trabajo, pero mire, si no hubiese campesinos no comemos, ¿verdad? Pero como el hombre todavía no había pecado, no se fatigaba, y por eso dijo, Señor, adelante, me dices que cuide el huerto, que trabaje en él, lo voy a cuidar. ¿Por qué? Porque no hay fatiga. Y por eso el hombre lo hizo. Señor, me dices, oiga la palabra, me dices que me fructifique, que multiplique con esta belleza de mujer que me has puesto. Amén, gloria a Dios, lo hago, no hay ningún problema. Y Adán quiso obedecer eso, o mejor dicho, siguió la voz de su maestro. Pero escúcheme bien, todas esas cosas eran palabras que Dios le estaba diciendo de una manera donde Dios estaba poniéndole en cierta forma la opción de que el hombre lo hiciera o no lo hiciera. Pero Dios pone el primer mandato en la escritura
en Génesis capítulo 2, 16 al 17, y dice que Dios había mandado al hombre no comer de ese árbol del que había comido. Pero estamos hablando ahora de un mandato. No estamos hablando de una declaración o de una afirmación como cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, como cuando Dios dijo vas a cuidar el huerto y lo vas a labrar, vas a fructificar con tu esposa, vas a multiplicarte. No estamos hablando de una declaración de este tipo, estamos hablando ahora de un mandato. Quiero que entienda por favor esto y que ponga mucha atención a lo que le estoy enseñando, porque aquí entramos otra vez a la regla de la primer mención. El mandato, primer mandato que Dios le dio al hombre tenía que ver con no comer de ese árbol, pero era un mandato. ¿Y qué pasa con las órdenes o con los mandamientos o con los mandatos? ¿Qué pasa? ¿Son opcionales? Si quieres lo hago y si no quiero no lo hago. ¿Cómo son los mandatos? Son para obedecerse, son órdenes, y si no los hacemos, entonces sufrimos las consecuencias. ¿Correcto? Mire lo que dice Génesis 2:16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Dese cuenta que dice que es mandato. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces escúcheme bien, con esto en claro, regresemos al versículo que hablamos al principio. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Yo soy tu maestro, conmigo has estado hablando, ya conoces mi voz, por eso te escondiste cuando escuchaste mi voz. Ahora dime, ¿me escuchaste que estaba yo paseándome por el huerto? Te escondiste. Dime por favor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios, que sabe todas las cosas, añade una segunda pregunta en ese versículo y le dice: ¿has comido del árbol de que yo te sugerí? No, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Quiero que le quede bien claro que era un mandato, amado hermano. Sin embargo, Dios está descubriendo que hay alguien que vino y le enseñó al hombre algo distinto. Hay alguien que vino, una voz extraña, y le enseñó al hombre a afrontar, le enseñó al hombre a reclamar, le enseñó al hombre a rebelarse, le enseñó al hombre a decir: bueno, no quiero hacer esto, aunque Dios lo esté diciendo, aunque Dios lo esté mandando, no quiero hacerlo. Qué triste es esto, y se sigue repitiendo esto en nuestros días, porque dígame una cosa, ¿quién le enseña a nuestros hijos, por ejemplo, a desde pequeños a veces a ser rebeldes? ¿Usted le enseñó a sus hijos? ¿Quién le enseña a nuestros hijos a veces desde pequeños venirse contra nosotros y darnos patadas? A veces bebés pequeñitos se vienen enojados a pegarle al papá, a pegarle a la mamá y a pegarle de patadas. ¿Quién les enseña eso a los bebés? ¿Los padres? ¿Los pastores? ¿Dónde lo están aprendiendo? ¿Quién les enseñó? ¿Sí? Dios quiere preguntarle esto al hombre. Escúcheme bien. Dios le pregunta al hombre no porque Dios no sepa. Dios sabe la respuesta, ¿sí o no? Dios sabía lo que había pasado, ¿sí o no? Claro, pero ¿por qué Dios pregunta esto? Porque se iba a dejar enseñanza para nosotros hoy en día. Así que, padres, por favor, abramos los oídos del corazón de nuestro espíritu y recibamos esta enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La que vemos nosotros cuando el hombre responde a las preguntas que Dios le está diciendo. Yo soy tu maestro, dime quién más vino como maestro y te enseñó que estabas desnudo para que tengas ahora vergüenza. Yo no te enseñé vergüenza. Porque el hombre, cuando se dio cuenta que estaba desnudo, se avergonzó. Y el pecado trae vergüenza.
El pecado trae culpabilidad, por eso se empezó a esconder. Antes estaban desnudos y dice la escritura que no se avergonzaban. Pero cuando el hombre peca, eso trae vergüenza, trae culpabilidad. Y Dios está diciendo: yo no te enseñé a hacer cosas que te dan vergüenza. Porque a veces nuestros hijos hacen cosas que avergüenzan. Porque a veces nuestros hijos hacen cosas que acarrean culpabilidad a ellos. ¿Por qué? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y mire la respuesta, por favor, de Adán. Versículo 12. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aquí está la clave de lo que está pasando. ¿Por qué el hombre dejó de escuchar la voz de Dios? ¿Por qué el hombre empezó a aprender de alguien más cuando Dios era el que le estaba enseñando? ¿Por qué el hombre empezó a sentir vergüenza y sentir culpabilidad? Porque dice aquí que la serpiente los había engañado. ¿Está claro? Se estaban echando la culpa el uno al otro, ¿verdad? Yo no fui, fue la mujer. Y la mujer: ay, no, yo no fui, fue la serpiente. Y en realidad la que había ocasionado todo era exactamente la serpiente, que es un tipo, como sabemos, de Satanás, la que vino, engañó al hombre, y por eso el hombre desobedeció, y por eso el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. Satanás, a través del engaño, enseñó a Eva. Y hoy en día, precisamente, Satanás sigue utilizando la misma estrategia para seguir engañando a muchísimas personas en todo el mundo. A través del engaño logró que el hombre quitara su mirada de Dios y logró que el hombre empezara a escuchar una voz que no era la de Dios. Si el hombre estaba tan acostumbrado a escuchar la voz de Dios, ¿por qué el hombre no le puso un alto a la serpiente? O mejor dicho, la mujer le puso un alto a la serpiente y le dijo: ¿sabes qué? Discúlpame, tú no eres mi maestro, no estoy aprendiendo de ti. Esta es una voz extraña, no la quiero. Quiero que por favor ponga atención a eso, porque hoy en día estamos en la misma situación. Satanás, a través del engaño, sigue engañando a mucha gente, sigue engañando a muchos hombres, sigue engañando a muchos jóvenes, a muchos matrimonios. ¿Y sabe qué? Uno de los engaños precisamente más eficaces de Satanás es a través de la cultura. ¿Qué es la cultura? Es un conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones y de costumbres que caracterizan a un pueblo. Esto es la cultura. Por eso Colosenses capítulo 2 verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, oiga esto, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, conforme a la corriente del mundo, y no según Cristo. Cuidado que nadie os engañe con tradiciones de los hombres. Y lo dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Déjeme parafrasear esto: no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, corrompen muchas veces lo que llamamos cultura.
Porque la cultura son nuestras costumbres en muchas ocasiones. Y las malas conversaciones dice que corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué las culturas de los pueblos están corrompidas el día de hoy? Por las malas conversaciones. ¿Y quién nos enseña las malas conversaciones? La serpiente. Satanás, el que afecta la cultura de las generaciones, y a través de la cultura él viene enseñando generación tras generación, programando la mente de nuestros jóvenes, programando la mente de matrimonios, programando la mente de hombres y mujeres, de tal manera que hoy en día el hombre sigue sin escuchar a su maestro y está escuchando a otro maestro, que es Satanás, el Dios de este siglo. Mire que una de las herramientas más eficaces de Satanás son las artes, en especial la música y el cine. A través de la música, Satanás, no sabes cómo ha enseñado tanto a jóvenes y ha corrompido sus buenas costumbres. Escuchaba yo un reportaje, o a alguien, no recuerdo exactamente, no, ayer lo escuché esto en un seminario en el que yo estaba aprendiendo en línea, y escuchaba yo a un hombre que decía que el fundador del canal de MTV aquí en Estados Unidos, que es un canal de videos de música especializado para los jóvenes, el fundador de este canal, cuando lo fundó, oiga lo que dijo. Él dijo: no vamos a fundar un nuevo canal de televisión o de música. Lo que nosotros vamos a hacer es establecer una nueva cultura. Qué tremendo es eso. Fíjese cómo actúa el mundo y cómo actúa Satanás, y nosotros caemos en la cultura de Satanás. Caemos en la enseñanza del Dios de este siglo y dejamos a nuestros hijos que les enseñe otro. Porque nuestros hijos, aún cristianos, a veces están escuchando una música que no agrada a Dios. Y de repente tus hijos comienzan a volverse rebeldes contra ti y empiezan a contestarte y empiezan a tener actitudes que tú dices: bueno, hijo, ¿y quién te enseñó esto? Yo no te lo enseñé. ¿Te ha pasado? ¿Por qué me contestas de esta manera, hijo? Yo no te he enseñado esto. ¿Has escuchado a tu padre que te hable así? ¿Has escuchado a tu madre que hable así? Dime, ¿quién te enseñó? ¿Quién le está enseñando? La cultura, la música que está escuchando, los canales de televisión que está mirando, las películas que él se encierra en su cuarto y por horas mira en su teléfono o en su tableta. Las series que miran nuestros hijos o que nosotros a veces miramos con ellos, esas cosas les está enseñando. ¿Sabes por qué? Porque tristemente los papás no tenemos tiempo para sentarnos a tener un devocional con nuestros hijos, pero sí tenemos tiempo para sentarnos con ellos a que los instruya Hollywood. Y el día de mañana tus hijos te van a afrontar, como Adán afrontó a Dios, como Adán se le reveló a Dios. ¿Qué motivo Dios le dio a Adán, para que se le revelara? ¿Qué motivo? Lo tenía todo. Pregunto, ¿lo tenía todo, sí o no? Y mire, a veces yo me pregunto, ¿qué motivo le da a nuestros hijos que lo tienen todo a rebelarse? Hay hijos que les estamos dando todo. Tienen escuela, tienen quizá un auto, les hemos provisto de una cosa, de vestido, de calzado, les hemos provisto de viaje, les hemos provisto de lo mejor que podemos proveerles. Pero ¿sabe qué? Se nos rebelan. Y uno como padre dice: ¿y quién les enseñó? No sé si me estoy explicando, y le ruego a Dios que me ayude a explicarme lo que le estoy diciendo. ¿Me está entendiendo? ¿Quién les enseñó a nuestros hijos? Así como Dios le preguntó al hombre: ¿quién te enseñó? Dime, ¿quién te enseñó
esto, nos damos cuenta que la música tiene un poder terrible. Por esto este hombre dijo: no estamos haciendo un canal de música, estamos estableciendo una cultura. Chicos, yo por eso, escúchenme bien, jóvenes, les hablo a ustedes con todo el corazón. Tengan cuidado con lo que escuchan. Es que en la iglesia son bien aburridos, nos prohíben escuchar esto. Yo quiero escuchar esta música, ¿por qué me prohíben? ¿Sabes qué? Quizá no lo entiendes. Y no te das cuenta que estás siendo engañado con lo que escuchas. No te das cuenta que te están programando la mente con todo lo que escuchas. Te ponen los audífonos y a veces por traer los audífonos todo el día ni escuchas a tus padres que te están hablando, porque estás escuchando lo que te está dictando la música. Yo te quiero hacer una reflexión. ¿Qué estás escuchando? ¿A quién escuchas? Cuando Adán escuchó al diablo, desobedeció, pecó, y hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. ¿A quién estás escuchando tú? ¿Qué canciones estás escuchando? No es que los cristianos seamos aburridos, no, nos gusta la música. A mí me gusta la música. ¿A quién le gusta la música? A mí me gusta la música, me gusta danzar. Es que a los cristianos no les gusta el baile, por eso yo no quiero ser cristiano, porque a mí me gusta el baile y quiero mover el bote y todo aquello. Pues sabes que aquí también podemos nosotros danzar al Señor, pero no con una música que me va a engañar, no con una música que me va a alejar del gran maestro, no con una música que me va a alejar de aquel que quiere mi bien para mi vida. No, con una música que exalte su nombre, con una música que exalte al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la música fue creada para darle a Él adoración. Apláudele fuerte a Él, porque Él es digno de adoración. El diablo sabe el gran poder que tiene la música y la ha robado para influenciar muchos de nuestros hogares. No sabes cuántas veces yo he tenido que hablar con padres de familia que han venido a nuestra casa, o han venido a la oficina, o nos han parado por ahí, o a veces por teléfono, para decir: pastor, ¿sabe qué? Ayúdenos porque está pasando esto, está pasando lo otro, mi hijo así, no sé qué, de repente esto, de repente el otro. ¿Quién le enseñó? El mismo que engañó a Adán, el mismo que engañó a Eva, les está enseñando a través de que de la música, y nosotros ni cuenta nos estamos dando. Simplemente para darnos cuenta que escuchan nuestros hijos. Analicemos la música que se oye el día de hoy. Ahora es imposible que no la escuchemos. Tú entras a la tienda, principalmente a las tiendas hispanas, y oyes música. ¿La oyen o no la oyen? O al menos yo entro, y estoy comprando ahí en la Michoacana o en la Monterrey o donde tenga que comprar, y allá está el Señor con su música, con su rocola, y pues yo no puedo andar así. No puedo andar así, tengo que andar agarrando las cebollas y por si le quiero dar a la señora. Pero ¿qué pasa? ¿Te das cuenta? Las canciones que el mundo escucha y que tú y yo escuchábamos, y que a veces dejamos que nuestros hijos escuchen. Y mira, que le compramos el teléfono para que las escuche, y le pagamos para que escuche. Qué tremendo. ¿Te acuerdas que antes había una canción en mis días de juventud, así más soltero, porque sigo siendo joven? Gracias por los améns. Gracias. A la salida nos vemos. Había una canción cuando yo estaba en secundaria, si no mal recuerdo, que todos las andaban cantando y andaba de moda y todo aquello, de una persona que cantaba y decía: ¿a quién le importa lo que yo hago? ¿La cantaste? Ay, pastor, yo no me acuerdo de cuál. ¿Cuántos se acuerdan de esa? Sin miedo, allá 1, 2, 3. ¿Le canto un poquito más? ¿Qué decía? ¿A quién le importa lo que yo haga?
A quien le importa lo que yo diga, yo soy así, oiga, así seguiré, oiga, nunca cambio. Y hasta le hacía la hermana, nunca cambiaré. Es tremendo, ¿no? Y Satanás engañando la mente de nuestros hijos, programándolos a ser así. Que no les importe nada en lo que yo haga, es mi vida. Pregúntale a tus hijos, hoy en día están diciendo, es mi vida, mamá, es mi money, I do with my money whatever I want. Hago con mi dinero lo que yo quiero, yo me lo gano, es mi dinero. Wow. Y el que sea tu dinero te da derecho a que tú lo gastes como tú quieras, sin que tu padre y tu madre te puedan decir algo, a que lo gastes sin darte cuenta que si lo estás malgastando, estás despreciando no solamente las bendiciones del Señor, sino que también estás malgastando tu propio cuerpo, tus fuerzas. Porque dime cómo te ganaste ese dinero. ¿Cómo te lo ganaste? Sentadito ahí con una piña colada y venga patrón, deme mi cheque de 200 o de 300, lo que te ganes. No, le sudaste, trabajaste. Entonces cada dólar que tienes en tu bolsa o cada dólar que tienes en tu cheque es sudor tuyo, son tus fuerzas. Entonces cuidado cuando dices a nadie le importa lo que yo haga. Porque cuando estamos hablando de esta manera, escuche bien, nos estamos dando cuenta que alguien te está enseñando diferente. Y no es el Espíritu Santo de Dios. Entras a la Michoacana y vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Y qué escuchas? ¿Qué escuchamos? Pura tristeza. Un día yo le dije a la muchacha, oye, me atreví a decirle, ¿verdad? Oiga, disculpe, ¿quién pone las canciones? Y la muchacha se rió y dice, ¿por qué? Le digo, no, es que están medias deprimentes. Y me dice la chica, sí, dice el señor de la oficina está deprimido, no sé qué tiene, dice, y aquí nos tiene a todos deprimidos. Digo, pues alguien vaya y dígale que le cambie, que ponga otra cosa mejor. ¿Sí? Porque de verdad cosas así tan terribles. Mire, había una canción bien deprimente con la que el diablo programó muchas mentes en el tiempo de mis hermanos, cuando ellos estaban solteros, que yo recuerdo, no sé ni qué grupo la cantaba ni nada, pero era un grupo que supuestamente muy romántico. Y ese grupo cantaba una canción que hasta el hombre que la cantaba, y le digo porque yo recuerdo, yo estaba pequeño, yo sin querer escuchaba la canción. ¿Por qué? Porque ellos la ponían. Y la ponía el vecino y sacaba la rocola y abría las puertas y órale que escuchen toda la canción. A ver cuántos se la saben. Decía, sufrir me tocó a mí. Así una voz hasta bien aguardientosa. En esta vida. Así le decía de veras. Llorar es mi destino hasta el morir. Yo, ¿qué? No importa que la gente me critique. Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que sufrir. Hágame favor. Y luego les dan Grammys para acabarla de amolar. ¿Sí o no? ¿Hay otra hermana? Gerardo Reyes. No tenía padre ni madre, ni el cariño de una mujer, ni perro que le ladre. Ese era de Guerrero.
¿Se acuerda de aquel hombre que le decían el poeta de Guanajuato? José Alfredo Jiménez. El que cantaba y decía que la vida no vale nada. ¿Se acuerda o no se acuerda? Que dice, no, pastor, yo soy de Parchispa acá, de Timbiriche. A mí écheme las de Timbiriche, pastor, de acá, Timbiriche. Ah, bueno, a ver, las de Timbiriche, ahí te va las de Timbiriche. Que usted cantaba una canción que besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente. Yo te pregunto, ¿sabías que estabas cantando? ¿Cuántos la cantaron? Acá está una inocente. ¿Quién más la cantó? Acá, pastora, que Dios te perdone. Allá. Nada más, los demás que escuchaban. Cepillín. ¿Qué tal? Ahora sí me están saliendo bien angelicales. Miren, hermanos, lo peor de todo era esto: que había gente allá en México que escuchaba grupos en inglés y lo único de inglés que sabían era hello. Muchos de mis cuates escuchaban canciones en inglés bien rockeras de heavy metal y golpeando las tacas en el salón y moviéndose con los pelos así todos greñudos, parados acá, queriéndose tatuar y todo aquello, los pantalones rotos. ¿Y qué cantas? No sé, está chido, está chido. Ahora mire, escúcheme bien. De verdad que esto nos causa en este momento risa, porque la verdad es en cierta manera gracioso la manera que se lo estoy diciendo, pero a la vez yo quiero despertar la conciencia de cada uno de nosotros, porque el enemigo sigue enseñando a nuestros jóvenes y nosotros no nos estamos dando cuenta que los está enseñando en nuestro propio hogar. Y el día de mañana que se rebelen, el día de mañana que nos afronten, el día de mañana que nos confronten, uno va a decir, ¿y quién te enseñó? Ah, ¿quién les enseñó? Hoy Dios te está diciendo, ¿quién está siendo el maestro de ellos para que tú abras tus ojos y cambies de canal y los metas en el canal del Espíritu Santo de Dios? Mételos a escuchar la palabra de Dios. Es más, métete con ellos a escuchar la palabra del Señor. Ora con ellos juntamente. Ponte con ellos a escuchar cosas que edifiquen. Ponte con ellos a escuchar cosas no solamente que edifiquen, que los ilustren, que los levanten en su léxico, que les enseñen palabras nuevas, ¿por qué no decirlo? Que los haga unas personas preparadas, unas personas educadas, pero pon tiempo con ellos. Porque ahora Dios está poniendo esto en nuestras manos para que nosotros podamos hacer que nuestros hijos sean instruidos por su Espíritu Santo, pero nosotros somos los que tenemos que abrir la puerta del hogar como padres de familia y decir, Señor, aquí está la puerta de mi hogar para que tú seas el maestro en esta casa. Porque si no tenemos cuidado de esto, amado hermano, el enemigo va a seguir enseñándole a nuestros hijos y ellos van a reaccionar el día de mañana de maneras que nos van a sorprender. Mire, hubo una canción muy famosa, se la quiero decir porque me acordé de ella y inclusive la puse aquí en mi teléfono para leerle. Había una canción que se tradujo inclusive a español y que hasta el día de hoy se sigue cantando, inclusive, escúcheme bien, en las graduaciones de algunas escuelas. A lo mejor en su graduación la pusieron. Esta canción muy conocida de este gran hombre, o de este gran cantante, mejor dicho, Frank Sinatra, ¿verdad? Una gran voz terrible. No vamos a tener nada que decir de la voz de este hombre. Un gran talento, ¿verdad? Tremendo talento de este hombre. Muchos quisieran cantar como él cantaba. Pero una de sus canciones más famosas se llamaba A Mi Manera.
Y la siguen poniendo todavía, vuelvo a repetir, en las graduaciones de las escuelas. ¿Alguna vez usted la cantó? ¿Alguna vez usted pensó en lo que estaba cantando? Ese es el problema, que cantamos las cosas y no pensamos que estamos cantando. Chicos, no hagan esto, con amor se los digo. Piensen en lo que están cantando, analicen lo que están cantando. ¿Sí? Mira cómo decía esta canción. Dice, traducida al español: el final se acerca ya, lo esperaré serenamente. ¿De qué final estaba hablando? Hay que ponerlo ahí en interrogación. Podríamos decir que era su vida, o quizá otro final, no lo sé, ¿verdad? Pero por lo que sigue diciendo, probablemente su vida. Ya ves, yo he sido así, se los diré. ¿Cómo había sido? Sinceramente viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Oiga, corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané, o sea que no estaba seguro, pero perdí. Y ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Voy a seguir hasta el final a mi manera. Una cosa sí te voy a decir: Dios nos enseña a hacer las cosas a su manera. Y cuando tú las haces a tu manera, este va a ser tu cántico. Y tú vas a decir: yo no sé si perdí, si gané, no sé si lloré, no sé si también reí, pero voy hasta el final, hasta mi muerte. ¿Por qué? Porque hice las cosas a mi manera. Y no tan bien. Dios te quiere enseñar que las cosas no se hacen a nuestra manera. Dios te quiere enseñar que las cosas se hacen a su manera. Dice amén. Entonces, por favor, tengamos cuidado. La música de hoy en día es un arma tremenda de Satanás, que le enseña a los hombres, por ejemplo, que la mujer es un objeto. ¿Por qué hay tanto machismo el día de hoy en las vidas de los hombres? ¿Por qué? Porque las canciones están llenas de ver a la mujer como un objeto sexual, de solamente desearla como un objeto sexual, de solamente ver sus curvas, de ver su cuerpo, de ver sus formas, pero no ver más allá de ellas. De eso se tratan las canciones el día de hoy. Menosprecian a la mujer, la miran realmente como un pedazo de carne. ¿Sí o no? Mujeres, hagan algo, por favor. No son un pedazo de carne, son hechura de Dios, son princesas de Dios, amén. Entonces no apoyes la música de un hombre que está degradando a la mujer, por favor. Tampoco apoyemos la música de una mujer que está degradando a los hombres. Porque a los hombres, aunque los hombres somos traicioneros muchas veces, o son traicioneros, o son mentirosos, o sean lo que sean, los hombres a veces, ¿por qué decirnos una rata de dos patas, por ejemplo? ¿La ha escuchado? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando una mujer anda herida, y a veces hasta la cristiana, ¿no? Pues aquel ya me hizo esto. Pues ahora le voy a poner a la Paquita, y aquí te la dedico, y ahí te la mando en Facebook con dedicación, así como diciendo es para ti. Ahí te va, rata de dos patas. Y mira de qué se llena nuestro Facebook, y mira de qué se llenan nuestras redes sociales, de cosas que Dios no nos ha enseñado. ¿Quién nos enseñó? Pregunto yo. ¿Sí? Avancemos, por favor, para terminar. No solamente la música, la moda es una herramienta que afecta muy grande a nuestra cultura.
La moda. ¿Cuántas cosas surgen de moda? ¿Cuántas cosas vienen el día de hoy a enseñar cosas, escúcheme bien, a veces hasta tontas ay, no sé si usar esta palabra porque a mí no me gusta, pero se escucha mucho aquí en Estados Unidos, cosas estúpidas. Es fuerte esa palabra, pero es una cosa demasiado tonta para que me entienda, demasiado tonta. Yo no sé cuántos de ustedes han visto que de repente andan de moda, ya no solamente hablemos del vestir, sino se ponen de moda retos virales que los jóvenes andan imitando. ¿Quién les enseña a hacer esas cosas? ¿Ah? Retos virales, se vuelven virales, millones de seguidores y millones de personas lo están intentando. Subirte a unas cajas de leche así empalmadas y querer pasar de un lado al otro. Y ¿sabe qué? Unas personas llegaron al hospital y casi se matan por estar haciendo esas tonterías. Pero está de moda. ¿Quién les enseña? ¿Sabe qué otro reto miré así tan que yo dije, esto está tonto, hay que estar enfermo de la mente para estar haciendo eso? A un trampolín le quitaban la tela que tiene para rebotar y entonces ponían líneas de alambre de púas así y lo llenaban todo con alambre de púas estirado. Y yo decía, ¿es cierto lo que vamos a ver? ¿Y sabe qué hacían los muchachos? Y se arrojan sobre el trampolín. Y yo dije, ¿dónde tienen la cabeza? Pero ellos felices porque es el reto viral. Es la moda. Es lo que todo el mundo está haciendo. Hay que hacerlo, porque el que hace eso está in. ¿Quién les enseña esto? ¿Quién les enseña? A atentar contra su salud, a atentar contra su cuerpo. ¿Quién les enseña a hacer rasguños en sus cuerpos? ¿Quién les enseña? ¿Quién les enseña a andar vestidos como pordioseros? ¿Quién les enseña? ¿Por qué se pone de moda una moda que en mis tiempos, escúcheme bien, hermanos, era de un pordiosero? ¿Quién les enseña? Cuando tú vas a la Biblia, ves que los vestidos rotos tienen que ver siempre con pobreza, con dolor, con tristeza, con luto, con todo lo malo que puedas encontrar. Cada vez que una persona le venía una tragedia, cada vez que una persona sentía dolor, tristeza, algo, rompía sus vestidos. ¿Por qué? Porque eso indicaba luto, indicaba tristeza, indicaba dolor, indica pobreza. Por eso la Biblia dice que cuando los israelitas pasaban en el desierto, no se les acabaron sus vestidos, no se les rompieron sus vestidos, ni se les acabaron su calzado. ¿Por qué? Porque fue un milagro de provisión. Porque cuando traes tus zapatos rotos y tus vestidos rotos es porque no hay. ¿Quién le enseñó a la gente a hacer todo esto? Las buenas o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y quiero terminar con otra cosa que usa mucho Satanás para enseñar a la gente. No solamente él usa la música, no solamente él usa las artes, él usa el engaño de la religión. Por eso Romanos 1:23 dice lo siguiente: profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué tremendo es esto. ¿Quién le enseñó al hombre a cambiar la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible, de una ave, de un cuadrúpedo o de reptiles? ¿Quién les enseñó? ¿Satanás?
¿Por qué el hombre hasta el día de hoy en su religión se postra delante de otro hombre? Pon de cabeza a San Antonio para que te traiga una novia. Y ya está el hombre poniendo de cabeza a San Antonio para que le traiga una novia. ¿Por qué pone el hombre una virgen en su casa o en su negocio? Se ponen esas imágenes pensando que está el respaldo de Dios ahí, y les hace poner precisamente la confianza del hombre en estos pedazos de madera, en estos pedazos de metal, en estos pedazos de hierro. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién le enseñó al hombre? Satanás. Por eso mucha gente está en la religión engañada. Y muchos dicen, bueno, pues yo no estoy en el mundo haciendo lo que el mundo hace. Yo no me he visto así como el mundo se está vistiendo. Tampoco ando cantando las canciones que anda cantando el mundo. Tampoco ando usando drogas que el mundo usa. Tampoco ando en las borracheras ni orgías. Yo voy allá a visitar a mi virgencita y me persigno y hago todo lo que mi virgencita me dice, o hago todo lo que el santo patrono me está diciendo, y yo estoy adorando a Dios. Mentira. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador: Jesucristo, hombre. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Pero si a ti te hicieron creer otra cosa, te enseñaron otra cosa, yo quiero decirte que no te está enseñando Dios, no te está enseñando el Espíritu de Dios, te está enseñando el espíritu de Satanás, que te hace cambiar la gloria de Dios por la gloria de un animal, por la gloria de una imagen de otro hombre, o la gloria de la imagen de una mujer a la cual se le llama virgen, de muchas maneras en muchas partes del mundo. Por eso se dice que la religión es el sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Esto es la religión. Un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Romanos 1:22 otra vez: profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué necedad arrodillarnos o arrodillarse o poner nuestra confianza en una estampita, en un crucifijo que traigo colgado, en un cuadro que me regalaron. Qué necedad. Por eso Satanás se ha encargado de, a través de la religión, crear el ateísmo, que dice, ¿sabe qué? Hay tantas cosas, hay tantas creencias, hay tantas cosas que el mundo dice, mejor vamos a decir que no hay Dios. Y hay mucha gente que ni es católico, ni es budista, que ni es cristiano, que ni es nada, y ellos dicen, yo prefiero mejor decir que Dios no existe. Y pregunto yo, ¿quién les enseñó a ellos que Dios no existe? Ahí viene el ateísmo. Después viene el panteísmo, aquellos que dicen, bueno, es que todo es Dios. ¿Ves este árbol? Es Dios. ¿Ves esta banca? Es Dios. ¿Ves esta vaca? Es Dios. Todo lo que hay alrededor para ellos es Dios, y esto se le llama el panteísmo. Y este es otro engaño de Satanás. Y hablamos no solamente del panteísmo, hablamos del agnosticismo. El agnosticismo es algo que dice, no, ¿sabes qué? No, Dios sí existe. Tampoco Dios es todo. No, Dios sí existe, pero ¿sabes qué? Dios es muy complicado de entender. La verdad que mejor yo pinto mi raya y no me hables de Dios. Yo soy un gnóstico. ¿Sí? Y hay otros que dicen, ¿sabes qué? Pues yo soy un deidista. El deísmo es aquel que dice que Dios existe, pero Dios no se ha revelado al hombre. En otras palabras, Dios lo hizo al hombre, lo creó, lo puso en la tierra, y de ahí dijo, ¿sabes qué? Nos vemos, ahí te ves. Eso es lo que cree el deísmo. Y no es cierto, porque acabamos de aprender que Dios hablaba con el hombre y sigue hablando con el hombre. Dios le enseñaba al hombre y le sigue enseñando el día de hoy. Pero tienes que abrir tu corazón
para que Dios te hable, y te enseñe. Termino con esta palabra. Hermano, amigo que me escuchas, ¿quién te está enseñando el día de hoy? Enseñando a nuestros hijos. ¿Con quién pasan más tiempo? ¿Qué has puesto en sus manos de tus hijos? ¿Pusiste un teléfono antes de una Biblia? Cometiste un grave error. No te vaya a sorprender que el día de mañana se rebelen contra ti, porque tú les pusiste otro maestro y no estuviste al pendiente para controlar lo que ellos estaban haciendo, y entonces alguien más se encargó de enseñarles. Las redes sociales. Qué triste es ver que los jóvenes ya no juegan hoy afuera, porque prefieren esto. Prefieren estar frente a un computador, afectando su vista, afectando su salud, pero no alimentando su espíritu, y tampoco alimentando su cerebro de cosas interesantes y relevantes. Amado hermano, le animo en el amor del Señor a cuidar a nuestros hijos. No dejemos que alguien más los enseñe. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios los enseñe. Y seamos nosotros los maestros en casa que les enseñen a nuestros hijos lo que Dios ha enseñado en su palabra, para que el día de mañana ellos no se rebelen contra nosotros.